El olor a aceite quemado y grasa se aferraba a cada centímetro del mono azul desvaído de José, un aroma tan familiar para él como su propio nombre. Sus manos ásperas, marcadas por décadas de manejar metal y motores, se movían en un ritual tan antiguo como su memoria, limpiando cada herramienta meticulosamente, una por una, con la misma atención minuciosa que dedicaba a cada coche que pasaba por su taller. Taller Mecánico Martínez e Hijo, como declaraba el gastado letrero en la fachada, había ocupado la misma dirección en Villaverde durante 25 años. El edificio de ladrillo, con sus grandes puertas de metal y ventanas empañadas por el tiempo, había sido testigo de algo más que simples reparaciones mecánicas. Había visto una vida entera dedicada a mantener a la gente en movimiento. José conocía cada grieta de las paredes, cada mancha en el suelo de hormigón, cada sonido peculiar que hacía el lugar cuando el viento soplaba con fuerza, justo como lo estaba haciendo ahora. El invierno había llegado temprano ese año, trayendo un frío que parecía capaz de congelar hasta los recuerdos. A través de las ventanas del taller, ahora manchadas por años de hollín, José podía ver los primeros copos de nieve danzando bajo el resplandor amarillento de las farolas. El viejo reloj de la pared, una reliquia que su padre había instalado el día de la inauguración, marcaba las 7:43 p.m. En otros tiempos, el taller todavía estaría bullicioso, con una fila de coches esperando su turno. Ahora, los únicos sonidos, aparte del viento, eran el tic-tac constante del reloj y el zumbido irregular del calefactor de espacio en la esquina. «Por lo menos, aún funciona», murmuró para sí, lanzando una mirada de agradecimiento al viejo aparato. Era una de las pocas cosas en el taller que todavía funcionaba correctamente, junto con la caja de herramientas heredada de su padre y su terca determinación de mantener el negocio a flote contra todo pronóstico. José se pasó la mano por su pelo canoso, dejando escapar un suspiro que formó una pequeña nube en el aire gélido. Sus ojos, que habían visto miles de motores volver a la vida bajo su cuidado, se desviaron hacia el escritorio improvisado que servía como su oficina. Un montón de facturas apiladas allí como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. 3 avisos del banco, una factura de la luz vencida y una última advertencia de su proveedor de piezas. El sello rojo de aviso final parecía burlarse de él bajo la luz fluorescente parpadeante que, como si estuviera cansada de luchar, se apagaba esporádicamente. El pueblo estaba cambiando, y no necesariamente para mejor, al menos no para los pequeños empresarios como él. Grandes cadenas de reparación de automóviles habían ido abriendo una tras otra, con escaparates relucientes, equipos modernos y promociones tentadoras que prometían diagnósticos por ordenador y garantías extendidas. Sus instalaciones impecables hacían que el taller de José pareciera una reliquia de un tiempo olvidado, un dinosaurio luchando por sobrevivir en la era digital. El ordenador de la esquina, su única concesión significativa a la modernidad, comprado de segunda mano hacía 3 años tras mucha insistencia de su sobrino, mostraba números que no mentían. Las hojas de cálculo que Marcos, su sobrino, le había enseñado a usar, revelaban una verdad cruel. En 6 meses, quizás menos, tendría que cerrar si algo no cambiaba drásticamente. «Mañana será otro día», musitó, repitiendo su frase habitual, aunque cada día le costaba más creerla. Era algo que su padre, Antonio, decía a menudo, incluso en los momentos más difíciles, cuando los clientes escaseaban y las facturas se amontonaban. José guardó la última de sus herramientas en el armario metálico, cada una en su lugar designado, un hábito que había mantenido desde que aprendió el oficio. El viejo Antonio siempre decía que un taller bien organizado era el reflejo de un mecánico competente. El recuerdo de su padre le trajo una sonrisa melancólica a los labios. Antonio había construido este taller desde cero, convirtiendo un almacén abandonado en uno de los establecimientos más reputados de la zona. En aquel entonces, Villaverde todavía era un lugar donde la gente se conocía por su nombre, donde un apretón de manos significaba más que un contrato,
y donde la palabra de un hombre era su mayor vínculo. José aún podía recordar vívidamente el día en que su padre le entregó las llaves del taller, justo antes de jubilarse. Los dedos de Antonio, tan callosos entonces como los de José lo eran ahora, temblaron ligeramente mientras sostenía el llavero. «Cuídalo bien, hijo», fueron sus palabras. «No es solo un taller, es donde ayudamos a la gente a continuar su viaje». Antonio falleció 2 años después, pero José siempre sentía su presencia allí, en las herramientas que todavía usaba, en los consejos que seguía y en la forma en que trataba a cada cliente como si fuera de la familia. El viento afuera arreció, haciendo que las viejas ventanas traquetearan en sus marcos. José se puso su chaqueta gastada, un regalo de una Navidad lejana, cuando todavía estaba casado. La tela raída aún conservaba un poco del perfume de Carmen, o quizás era solo su imaginación. Ella se había marchado hacía 5 años, cansada de las constantes preocupaciones económicas y de la rutina interminable. «Amas ese taller más que a mí», fueron sus últimas palabras antes de irse a Bahía Clara con un vendedor de seguros que prometía estabilidad y comodidad. José nunca la culpó. Quizás tenía razón. El taller había sido toda su vida, su primer y último pensamiento de cada día. ¿Cuántas noches de cumpleaños se había perdido por la emergencia de un cliente? ¿Cuántos fines de semana había sacrificado para terminar trabajos urgentes? ¿Cuántos planes se habían pospuesto porque todo el dinero extra tenía que ser reinvertido en el negocio? La nieve caía con más fuerza cuando finalmente cerró. El cielo estaba completamente oscuro, convirtiendo el pueblo en un laberinto de sombras salpicado por el brillo amarillo de las farolas. En lugar de dirigirse directamente a casa como solía hacer, algo lo impulsó a dar una vuelta por el pueblo. Quizás era la soledad, que se sentía más pesada en noches como esta, o quizás era un presentimiento que aún no podía nombrar. Su viejo Ford Escort, que mantenía en funcionamiento más por terquedad que por practicidad, protestó cuando giró la llave de contacto. El motor tosió 2 veces antes de arrancar, enviando vibraciones familiares a través del volante gastado. José conocía cada sonido y cada estremecimiento de ese coche tan bien como su propia respiración. Era más que un medio de transporte, era un compañero silencioso en sus viajes solitarios. La calefacción tardó unos minutos en empezar a funcionar, tiempo suficiente para que el frío se colara por cada rendija del coche. José ajustó el retrovisor, notando las nuevas arrugas que se formaban alrededor de sus ojos. ¿Cuándo había envejecido tanto? Parecía que fue ayer cuando era aquel joven mecánico entusiasta que recibía las llaves del taller de manos de su padre. Las calles estaban casi desiertas a esa hora, transformadas en pasillos blancos por la incesante nevada. Los faros del Escort cortaban la oscuridad, revelando un pueblo que parecía casi irreconocible bajo el manto del invierno. José conducía lentamente, sus pensamientos a la deriva entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones inminentes sobre su incierto futuro. Pasó por la antigua fábrica textil, ahora abandonada, con sus ventanas rotas como ojos vacíos, mirando a la noche. ¿Cuántas veces había reparado los camiones que entraban y salían de allí, cargados de telas que se enviaban a todo el país? Recordaba el estruendo de las máquinas, el ir y venir de los trabajadores, el olor a algodón en el aire. Ahora solo palomas y gatos callejeros vagaban por sus ruinas, y el silencio solo era roto por el viento que aullaba a través de las paredes desconchadas. El pueblo estaba lleno de lugares así, negocios que habían cerrado, sueños que habían muerto, vidas que se habían mudado a otra parte. La gasolinera del viejo Mauricio, donde José solía tomar café los domingos por la mañana, ahora tenía un cartel de «Se vende» colgando de su oxidada puerta. Otra empresa familiar engullida por las modernas estaciones de autoservicio, donde podías repostar sin hablar con un alma. La radio crepitaba, captando solo fragmentos de música y charlas lejanas. Aún así, José la dejó encendida. El ruido era mejor que el silencio total, mejor que los pensamientos que lo atormentaban en noches como estas.
La nevada se intensificó, formando una cortina blanca que reducía la visibilidad. Realmente debería haberse ido a casa, pero algo lo mantenía en la carretera, una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando sus faros captaron algo inusual en la acera. Al principio parecía solo una sombra más densa entre los árboles que bordeaban la calle, pero a medida que se acercaba, la forma tomó contornos más definidos. José redujo la velocidad, su corazón acelerándose inexplicablemente. Dos figuras destacaban contra la oscuridad, una de tamaño adulto y la otra más pequeña, claramente una mujer y una niña. Estaban parcialmente protegidas por un paraguas que parecía a punto de ser destrozado por el viento. Dos pequeñas maletas descansaban a su lado, completando la escena surrealista. La nieve caía sin piedad sobre ellas, volviendo sus siluetas casi etéreas bajo la tenue luz de la calle. José pasó lentamente, observando por el retrovisor. La nieve caía aún más fuerte y la temperatura seguía bajando. La pantalla del coche marcaba 3 Preineiso. Su pequeño piso le esperaba con su calefactor inconsistente y su soledad familiar. Hubiera sido más seguro seguir de largo, ignorar la escena como probablemente habían hecho tantos otros conductores esa noche. Sin embargo, algo en esa visión lo conmovió profundamente. Quizás la evidente vulnerabilidad de esas dos figuras, o quizás porque él mismo conocía demasiado bien el peso de la soledad. Frenó suavemente, viendo sus luces traseras reflejarse en la nieve que caía. «Dios mío», murmuró, poniendo la marcha atrás. El Escort retrocedió lentamente, sus luces rojas tiñendo los copos de nieve. Las dos figuras permanecieron inmóviles, como congeladas en el tiempo. José aparcó junto al bordillo, su corazón latiendo contra sus costillas. En sus 50 y tantos años de vida, había ayudado a docenas de personas con problemas de coche en carreteras desiertas. Pero esto era diferente. ¿Necesitan ayuda?, preguntó a través de la ventanilla bajada, tratando de mantener su voz lo más suave posible. La mujer levantó el rostro y José pudo ver sus delicados rasgos con más claridad, aunque estaban marcados por una fatiga evidente. Sus ojos verdes, cuando se encontraron con los suyos, mostraban una mezcla compleja de cautela, desesperación y algo más, algo que no pudo descifrar. Su pelo oscuro, salpicado de nieve, enmarcaba un rostro que, en otras circunstancias, sería jovial, pero que ahora parecía agobiado por la preocupación. «Solo estamos esperando a alguien», respondió ella, su acento sugiriendo que podría ser de otra región. La niña a su lado, que no podía tener más de 4 años, se aferró con más fuerza a las piernas de su madre. Unos rizos dorados se escapaban de un gorro rosa desvaído, y sus grandes ojos azules estudiaban a José con una mezcla de miedo y curiosidad. José se fijó en las dos maletas gastadas a su lado y en cómo ambas temblaban de frío. El paraguas apenas las protegía, con las varillas rotas en algunos puntos y la tela rasgada. Con este tiempo no es seguro quedarse aquí fuera. La niña tosió, un sonido pequeño pero preocupante que resonó en la calle desierta. La mujer la abrazó con más fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras que se perdieron en el viento. Sus manos rojas y frías ajustaron con cuidado la bufanda de la niña. «Me llamo José», se presentó, apagando el motor. El repentino silencio hizo que el viento y la nieve que caía sonaran más fuerte. «Soy mecánico. Mi taller está a unas calles de aquí. Puedo mostrarle mi identificación si quiere». La vacilación de la mujer era palpable y José no la culpaba. Eran tiempos en los que la desconfianza era una táctica de supervivencia. Pudo ver el conflicto en sus ojos, el miedo a confiar en un extraño luchando con la necesidad desesperada de ayuda. «Isabela», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Y esta es Sofía». Sofía miró a José, sus grandes ojos azules como un cielo de verano, un marcado contraste con la noche helada que los rodeaba. Un copo de nieve aterrizó en su pequeña nariz, haciéndola parpadear de sorpresa.
Por un breve momento, solo un momento, José vislumbró a la niña despreocupada que debería haber sido en circunstancias normales, feliz, sin preocupaciones, llena de vida. Isabela asintió, mordiéndose el labio. «Estaremos bien», insistió, pero su voz temblaba tanto como su cuerpo. Sus ojos escaneaban constantemente la calle, como si buscara algo o a alguien en las sombras proyectadas por las farolas. José miró al cielo, donde la nieve caía cada vez más densa. Los copos danzaban bajo la luz de las lámparas, creando una cortina blanca que aislaba esta pequeña sección de la acera del resto del mundo. Pensó en su modesto piso, en el calefactor caprichoso, en la soledad que le esperaba. Pensó en su propia hija, María, a quien no había visto en años, y en cómo le gustaría que alguien la ayudara si estuviera en una situación similar. «Vivo aquí cerca», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la decisión que estaba tomando. «No es gran cosa, pero tengo un sofá, cama y calefacción. ¿Podrían...?» Se detuvo, dándose cuenta de cómo podría sonar eso para una mujer sola, con una niña, en una noche como esta. Isabela estudió su rostro durante un largo momento, y José se mantuvo quieto, dejando que no viera nada más que la verdad. Un hombre de mediana edad, cansado y preocupado, ofreciendo ayuda de la única manera que sabía. Las arrugas alrededor de sus ojos, sus manos callosas visibles en el volante, el mono de trabajo gastado bajo su chaqueta, todo ello contaba la historia de una vida simple y honesta. Una ráfaga de viento más fuerte barrió la calle, haciendo que Sofía temblara violentamente. El paraguas finalmente cedió, una de sus varillas rompiéndose con un crujido que pareció resonar en la noche. Ese momento, más que cualquier otra cosa, pareció decidir a Isabela. ¿Está seguro de que no seremos una molestia? Su voz llevaba una mezcla de esperanza y aprensión, como si cada palabra fuera cuidadosamente sopesada antes de ser pronunciada. «Ninguna molestia en absoluto», aseguró José, saliendo del coche para coger sus maletas. «Además, mi conciencia no me dejaría dormir sabiendo que estaban aquí fuera con este tiempo». Las maletas eran sorprendentemente ligeras cuando las levantó, como si hubieran sido empaquetadas apresuradamente solo con lo esencial. También notó que eran de alta calidad, equipaje caro, aunque mostraba signos de uso intensivo reciente. Otro detalle que no encajaba del todo en el rompecabezas de quienes podrían ser Isabela y Sofía. El camino a su piso fue silencioso, roto solo por el sonido de sus pasos en la nieve recién caída y la ocasional respiración pesada de Sofía, que sugería que luchaba tanto contra el frío como contra el agotamiento. José las guió por callejones menos expuestos al viento, eligiendo cuidadosamente la ruta más resguardada. En cada esquina notó cómo Isabela miraba por encima del hombro, sus ojos verdes escudriñando las sombras con una intensidad que hablaba de un miedo profundo y genuino. Su edificio era uno de los más antiguos de la calle, su fachada contando décadas de abandono en sus grietas y manchas de agua. La puerta de entrada gimió cuando José la abrió con una llave oxidada. El vestíbulo, tenuemente iluminado por un único fluorescente parpadeante, olía a moho y a productos de limpieza baratos. «Es en el tercero», explicó, subiendo las escaleras. La débil luz proyectaba extrañas sombras en las paredes desconchadas. El ascensor lleva meses sin funcionar. «Lo siento», murmuró Isabela, diciendo que no pasaba nada, pero José pudo oír cómo su respiración se hacía más pesada con cada escalón. Sofía, todavía aferrada a la mano de su madre, arrastraba sus pequeños pies en cada peldaño, claramente agotada. Su cara estaba roja por el frío y su tos ocasional resonaba en el hueco de la escalera vacía. En el tercer piso, José se detuvo frente al apartamento 302, una de las 4 puertas que daban a un estrecho pasillo. Los números de metal estaban torcidos y la pintura se estaba pelando en las esquinas, pero la cerradura era nueva, uno de los pocos lujos que se había permitido en los últimos años, después de que una oleada de robos en el vecindario le hiciera reconsiderar su seguridad.
Aquí es, anunció, abriendo la puerta. Estaba oscuro dentro, pero pudo sentir la mirada evaluadora de Isabela, observando el entorno mientras él buscaba a tientas el interruptor de la luz. No es gran cosa, pero es cálido. La luz reveló una pequeña sala de estar, limpia aunque escasamente amueblada. Un sofá-cama muy usado pero bien cuidado ocupaba la pared principal, flanqueado por un viejo sillón que había pertenecido a su padre, una de las pocas piezas que José conservó después de que Carmen se fuera. Un modesto televisor se asentaba sobre un soporte improvisado hecho con cajas de madera que había rescatado del taller y lijado. En la pared, varias fotografías en blanco y negro mostraban coches clásicos y a un José más joven trabajando en ellos. Eran más que simple decoración. Eran hitos de su vida, momentos capturados en papel que contaban la historia de su taller, su oficio y quién era él. Una de las fotos, amarillenta por el tiempo, mostraba a su padre el día de la inauguración, su sonrisa orgullosa congelada para siempre en ese momento de esperanza y promesa. «No queremos molestar», comenzó Isabela, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible, haciendo que Sofía se riera, el primer sonido verdaderamente infantil que José había oído de ella. José sonrió, sintiendo un calor en el pecho ante esa pequeña chispa de normalidad. «No es ninguna molestia». «Sofía, ¿te gusta la sopa de verduras?» Sofía asintió tímidamente, sin soltar la mano de su madre, aunque sus ojos seguían los movimientos de José con evidente curiosidad. Se dio cuenta de que aferraba una pequeña muñeca de trapo a su pecho, gastada por el juego frecuente, con sus rasgos bordados casi desvanecidos. Pronto, el apartamento se llenó del reconfortante aroma de la sopa hirviendo a fuego lento en la estufa. Una receta sencilla que su madre le había enseñado años atrás, cuando estaba aprendiendo a vivir solo después del fallecimiento de su padre. Los ingredientes eran básicos: verduras, un poco de carne, condimentos comunes, pero había algo en la preparación que siempre traía consuelo, como si cada cucharada llevara un poco del amor maternal del que tanto tiempo había carecido. Mientras la sopa se calentaba, José preparó el sofá-cama con sábanas limpias que olían a suavizante y apartó mantas extra que guardaba para las noches más frías. También encontró una vieja camiseta que podría servir de camisón para Sofía. Era sencilla, pero limpia y suave por el uso. Por un momento la sostuvo en sus manos, recordando a su propia hija vistiendo algo similar en noches como esta. Hacía tanto tiempo. María tendría casi 20 años ahora. La última vez que la vio fue en su 14º cumpleaños, una visita breve e incómoda en una cafetería de Bahía Clara. Carmen también estaba allí, por supuesto, con su nuevo marido, el vendedor de seguros que le prometió una vida que José nunca podría ofrecerle. María apenas le miró a los ojos ese día, respondiendo a sus preguntas con monosílabos educados pero distantes. Desde entonces, su contacto se había limitado a tarjetas de felicitación y algún mensaje ocasional en fechas especiales. El burbujeo de la sopa lo devolvió al presente. Sirvió 3 cuencos, colocándolos en su pequeña mesa de cocina junto con un poco de pan que, aunque no era fresco, todavía estaba bueno una vez calentado. El vapor se elevaba de los cuencos, empañando la ventana que daba a una calle ahora completamente blanca por la nieve. «Esto está delicioso», comentó Isabela después de su primera cucharada, sus mejillas recuperando un poco de color por el calor de la comida. Sus manos todavía temblaban ligeramente mientras sostenía la cuchara, pero sus ojos habían perdido parte de esa tensión constante que había visto cuando las encontró. Sofía comía con avidez, como si no hubiera tomado una comida caliente en días. Entre cucharadas, lanzaba miradas curiosas a José, quien fingía no darse cuenta, dándole espacio para que se sintiera más a gusto. Había algo en sus gestos que le recordaba a María a esa edad. La misma forma de soplar la sopa caliente, la misma forma de limpiarse la boca con el dorso de la mano cuando pensaba que nadie la miraba. «Vamos a San Sebastián», dijo Isabela de repente, como si sintiera la necesidad de explicarse.
Su voz intentaba sonar casual, pero había una tensión subyacente que José no dejó de notar. Tuvimos un problema con nuestra conexión. José asintió sin presionarla para obtener detalles. Algo en la forma en que dijo «problema» sugería una historia mucho más compleja, quizás dolorosa. Años arreglando coches le habían enseñado que a veces la gente necesitaba comprensión silenciosa más que preguntas bien intencionadas. ¿Cuántas veces había escuchado relatos similares en su taller? Gente con problemas tratando de seguir adelante, dejando atrás vidas que se habían hecho añicos como motores irreparables. Terminaron la comida en un silencio cómodo, roto solo por el tintineo de las cucharas y los bostezos ocasionales de Sofía, que se hacían más frecuentes. Sus ojos azules se cerraban por periodos más largos, su cabeza inclinándose ligeramente hacia un lado antes de que se obligara a enderezarse de nuevo. Isabela notó el cansancio de su hija y terminó rápidamente su propia comida. «Vamos a prepararte para la cama, cariño», dijo suavemente, usando un tono verdaderamente maternal por primera vez desde que José las había conocido. José observó cómo Isabela ayudaba a Sofía a ponerse la camiseta prestada, que le llegaba a la niña hasta las rodillas como un vestido improvisado. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos durante el proceso, murmurando algo incoherente sobre su muñeca, que todavía apretaba con fuerza. En cuestión de minutos, Sofía estaba profundamente dormida en el sofá-cama, su respiración suave y constante, llenando la sala de estar con un ritmo calmante que de alguna manera hacía que el apartamento se sintiera menos solitario. Isabela la arropó suavemente con las mantas, sus dedos deteniéndose en los rizos dorados esparcidos por la almohada. «¿Quieres un té?», preguntó José en voz baja, no queriendo despertar a la niña dormida. Isabela dudó antes de asentir, siguiéndolo a la pequeña cocina. El silencio entre ellos mientras José preparaba el té no era incómodo. Era el tipo de silencio compartido por dos personas que, aunque extrañas, entendían la fragilidad de la vida y la importancia de los pequeños actos de bondad. «Gracias», dijo finalmente, envolviendo sus manos alrededor de la taza humeante, como si buscara no solo su calor, sino también algún tipo de anclaje en la realidad. No solo por la comida y el refugio, sino por no hacer preguntas. José observó el vapor que se elevaba de su propia taza, pensando en todas las historias que había oído en su taller, de la gente que acudía buscando algo más que una simple reparación de coche. A veces, respondió en voz baja, la amabilidad más importante es saber cuándo no preguntar. A través de la ventana de la cocina podían ver la nieve que seguía cayendo, ahora más suavemente, como si la noche se estuviera calmando. Las farolas proyectaban círculos amarillos en la blancura exterior, y de vez en cuando un coche pasaba lentamente, sus faros cortando la oscuridad como cuchillas luminosas. El reloj de la cocina marcaba casi la medianoche cuando José finalmente se dirigió a su dormitorio, dejando que Isabela se acomodara en el sofá-cama junto a su hija dormida. El apartamento se había sumido en un profundo silencio, roto solo por el crujido ocasional de las viejas tuberías y el aullido lejano del viento. Tumbado en la cama, José consideró cómo la vida podía cambiar en cuestión de horas. Esa mañana solo era un mecánico solitario que luchaba por mantener su taller abierto. Ahora, por algún giro del destino, su apartamento albergaba a dos extrañas que llevaban consigo misterios que ni siquiera podía adivinar. Entonces lo oyó. Un murmullo bajo procedente de la sala de estar, tan suave que al principio pensó que era el viento. Pero pronto reconoció la voz de Isabela, hablando urgentemente por teléfono, haciendo todo lo posible por mantener la calma. No nos ha encontrado. Estamos a salvo, por ahora. Una pausa. Sí, logré coger suficiente antes de... No puedo decir dónde estamos. Otra pausa más larga. Sé que es arriesgado, pero no teníamos otra opción. Sofía está agotada. No podíamos seguir. José trató de no escuchar más, dándose la vuelta en la cama y cubriéndose la cabeza con la almohada. Esa conversación no era para sus oídos, y cuanto menos supiera, mejor.
Aun así, las pocas palabras que escuchó pintaban un cuadro inquietante. ¿Quién era él? ¿De qué estaban huyendo? El resto de la noche pasó lentamente. José durmió a intervalos, despertándose varias veces por ruidos reales o imaginarios. En sus momentos de vigilia pensó en su propia hija, en lo impredecible que podía ser la vida, y a veces cruel. ¿Qué podría haber sucedido para obligar a Isabela a huir en una noche de invierno con una niña pequeña? El amanecer llegó con un cielo sorprendentemente despejado. La nieve había dejado de caer durante la noche, dejando Villaverde cubierto por una manta de un blanco inmaculado. José se despertó con el sonido de movimiento en la cocina, pasos suaves, el tintineo de tazas, voces bajas. Cuando salió de su dormitorio, encontró a Isabela y Sofía ya vestidas y listas, sus pequeñas maletas junto a la puerta. La cocina estaba impecable, el sofá-cama recogido como si nadie hubiera dormido allí. «Tenemos que irnos», dijo Isabela en el momento en que lo vio, su tono amable pero decidido. «Ya hemos abusado demasiado de tu amabilidad». Sofía, más despierta ahora y menos tímida que la noche anterior, corrió a abrazarle las piernas. «Gracias por la cena, tío José», dijo con su vocecita, haciendo que su corazón se encogiera. «No tienen que apresurarse», respondió José, notando que no solo habían lavado los platos del desayuno, sino también las sartenes de la noche anterior. «Podría llevarlas a la estación de autobuses si quieren». «Eres muy amable», interrumpió Isabela, tomando la mano de su hija. «Pero ya hemos llamado a un taxi. Es mejor así». Sus ojos evitaron los de él, como si temiera que pudiera leer en ellos secretos que debían permanecer ocultos. José notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el abrigo de Sofía. Había algo en su manera de actuar que sugería urgencia, una necesidad de irse antes de... ¿Pero antes de qué? «Al menos, toma esto», insistió, sacando algunos billetes de su cartera. No era mucho, él mismo estaba luchando, pero no podía dejarlas ir con las manos vacías. «No, por favor», se negó Isabela firmemente, mirándole a los ojos por fin. «Ya has hecho más que suficiente». Dudó, como si sopesara sus siguientes palabras. «Todavía hay gente buena en este mundo, José. Tú eres uno de ellos». Un bocinazo sonó desde abajo. El taxi había llegado. Isabela agarró las maletas con una rapidez practicada, mientras Sofía aferraba su inseparable muñeca. En minutos bajaban las escaleras, sus pasos resonando en el hueco vacío. José la siguió hasta la entrada del edificio, observando cómo subían al taxi. A través de la ventanilla del coche, Sofía saludó con la mano, su pequeño rostro iluminado por una sonrisa que por un momento disipó todas las sombras de la noche anterior. Isabela simplemente asintió, sus ojos verdes encontrándose con los de él una última vez, una mirada que transmitía más gratitud de la que las palabras podían expresar. El taxi se alejó, desapareciendo en la esquina y llevándose a sus misteriosas pasajeras. La nieve de la noche anterior ya comenzaba a derretirse bajo el sol de la mañana, goteando en las alcantarillas. El pueblo se despertaba lentamente, reanudando su rutina como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero algo extraordinario había sucedido, pensó José mientras subía de nuevo a su apartamento. En una noche de invierno ordinaria, por un breve momento, su vida solitaria se había entrelazado con las vidas de dos fugitivas. ¿De qué o de quién? Probablemente nunca lo sabría. Al entrar en su casa, vio algo en la mesa de la cocina, un dibujo hecho por Sofía en un trozo de papel. Mostraba una casa sencilla con tres figuras sonrientes delante, una alta, presumiblemente él, y dos más pequeñas, claramente Isabela y Sofía. En la esquina, con letras infantiles cuidadosamente trazadas, decía: «Para el tío José, con amor». José cogió el dibujo con cuidado, una sonrisa agridulce en sus labios mientras lo pegaba en la nevera con un imán. Sus ojos se posaron en el reloj.
En 2 horas tendría que abrir el taller, enfrentarse a otro día de preocupaciones financieras e incertidumbre. Pero algo había cambiado. La soledad que una vez se sintió sofocante ahora estaba suavizada por una nueva perspectiva. Sus propias luchas parecían más pequeñas en comparación con los misterios y miedos que llevaban Isabela y Sofía. El sonido de un coche que pasaba lentamente por fuera llamó su atención. Era un vehículo oscuro con cristales tintados, diferente del taxi que se había llevado a sus invitadas. El conductor redujo la velocidad al pasar por el edificio, y por un momento José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Viendo desaparecer el coche en la distancia, José no podía imaginar que esa fría noche de invierno era solo el principio, que su acto de bondad, aparentemente simple y aislado, era en realidad el primer capítulo de una historia mucho más grande. Una historia que le mostraría que a veces los ángeles no vienen con alas y aureolas, sino con maletas maltrechas y ojos asustados, buscando refugio tanto de las tormentas literales como de las metafóricas. El reloj continuó su tic-tac constante, marcando el comienzo de un nuevo día. Pero para José era más que eso. Era el comienzo de algo nuevo, aunque aún no pudiera decir qué. Sosteniendo el dibujo de Sofía como un talismán de esperanza, se preparó para enfrentar otro día en el taller, llevando consigo el misterio de esa noche de invierno y la certeza de que, a veces, los mayores regalos llegan disfrazados de encuentros fortuitos en una tormenta de nieve. El taller se sentía más silencioso de lo habitual esa tarde. El dibujo de Sofía, que José había traído de casa y prendido discretamente en una esquina de su escritorio, era el único punto de luz entre las herramientas pulcramente alineadas y la pila de facturas vencidas. Habían pasado 3 días desde que había acogido a Isabela y a su hija, pero su recuerdo seguía tan vivo como el aroma de la sopa en su apartamento. «Aviso final», murmuró, pasando sus dedos callosos sobre el sello rojo que marcaba otra factura sin pagar. El banco había llamado esa mañana, la voz del gerente oscilando entre una simpatía ensayada y una firmeza profesional. Los números no mentían. En cuestión de semanas, quizás días, tendría que tomar una decisión final sobre el futuro del taller. El último cliente del día se había ido hacía media hora, dejando el pago de una reparación menor que apenas cubría el coste de las piezas. José contempló el billete arrugado en su mano, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener las puertas abiertas y continuar el legado que su padre había construido con tanto sudor. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Por un breve y absurdo momento, su corazón se aceleró, pensando en Isabela y Sofía. Pero la figura que entró no podría haber sido más diferente. Un hombre alto, impecablemente vestido, con un traje gris que probablemente costaba más que todo el equipo del taller combinado. «¿Señor José Martínez?», preguntó el hombre, su tono educado con el acento refinado de una gran ciudad. Llevaba un maletín de cuero italiano, completando la imagen de sofisticación que parecía fuera de lugar entre la grasa y las herramientas. «Sí», respondió José automáticamente, limpiándose las manos en el trapo que siempre llevaba en el bolsillo de su mono. Una mancha de aceite en su mejilla le hizo tomar conciencia abrupta de su propia apariencia. Ricardo Gómez, de Gómez y Asociados, en Madrid, se presentó el hombre, ofreciendo una tarjeta de visita tan elegante como su atuendo. «Estoy aquí por un asunto de suma importancia que debo discutir con usted». José indicó la única silla libre en la pequeña zona administrativa, apartando rápidamente algunas facturas del escritorio improvisado. El hombre se sentó con la gracia practicada de alguien acostumbrado a entornos mucho más refinados. «Señor Martínez, estoy aquí como representante legal de un cliente que desea permanecer en el anonimato», comenzó, abriendo su maletín y sacando unos documentos. «Este cliente ha expresado el deseo de hacer una donación sustancial a su establecimiento». José parpadeó, seguro de haber oído mal. «¿Una donación?». Precisamente, Ricardo ajustó sus gafas de montura dorada.
La cantidad en cuestión es de 2 millones de euros. El silencio que siguió fue tan denso que José pudo oír el tic-tac del mismo viejo reloj que su padre había instalado décadas atrás. Su mente intentaba asimilar el número, pronunciado con tanta naturalidad. «Debe estar equivocado», logró decir finalmente. «¿Por qué alguien...?» «No hay ningún error, señor Martínez», interrumpió Ricardo suavemente, deslizando un documento sobre el escritorio. «Todo el papeleo está en orden. La transferencia se puede realizar tan pronto como firme los formularios necesarios». José cogió el documento con manos temblorosas. Las palabras parecían bailar ante sus ojos. Términos legales, cláusulas, números que se sentían irreales. Su mirada se desvió hacia el dibujo de Sofía y por un instante fugaz una sospecha cruzó su mente. El donante desea permanecer verdaderamente en el anonimato. «Eso no es negociable», respondió Ricardo, su tono sin dejar lugar a dudas. El cliente fue muy claro al respecto. José devolvió su atención a los papeles. Entre los términos legales y las cifras alucinantes, una línea llamó su atención. En reconocimiento a actos desinteresados de bondad y a la preservación de valores humanos fundamentales. ¿Por qué yo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Ricardo se permitió una pequeña sonrisa. «Mi cliente cree que hay personas que merecen una segunda oportunidad. Personas que mantienen vivos ciertos valores que nuestra sociedad moderna parece haber olvidado». El abogado sacó una pluma Montblanc del bolsillo interior de su chaqueta, ofreciéndosela a José. La elección, por supuesto, es suya. Pero permítame señalar que oportunidades como esta, rara vez, se presentan 2 veces en la vida. José miró alrededor del taller. Las herramientas pulcramente organizadas que su padre le había enseñado a respetar. Las manchas de aceite en el suelo que contaban historias de innumerables reparaciones, las fotos en las paredes que documentaban una vida dedicada a ayudar a la gente a seguir adelante. Pensó en Isabela y Sofía, en cómo un simple acto de bondad podía crear ondas mucho más allá de su comprensión. Con una claridad que le sorprendió, se dio cuenta de que no importaba realmente quién estaba detrás de la donación. Lo que importaba era lo que haría con ella. «¿Dónde firmo?», preguntó, tomando la pluma. Ricardo lo guió expertamente a través del proceso, señalando dónde firmar con la precisión de alguien que había pasado toda una vida tratando con documentos importantes. Cuando terminaron, el abogado guardó los papeles de nuevo en su maletín, con tanto cuidado como un joyero manejando piedras preciosas. «Los fondos estarán disponibles en su cuenta en 48 horas», informó, poniéndose de pie. «Mi oficina se pondrá en contacto para ayudarle con cualquier cuestión administrativa o fiscal». Antes de irse, Ricardo se detuvo en la puerta, dándole a José una última mirada. «Sabe, señor Martínez, en mi línea de trabajo es raro ser parte de algo genuinamente bueno. Este es uno de esos raros momentos». El eco de la puerta al cerrarse reverberó en el taller vacío. José permaneció sentado, mirando la tarjeta de visita en su mano y el dibujo de Sofía en el escritorio. Afuera, la luz del atardecer proyectaba largas sombras a través de las polvorientas ventanas, convirtiendo el taller en un caleidoscopio de luz y sombra. En algún lugar del pueblo, pensó, quizás Isabela y Sofía estaban a salvo ahora, siguiendo adelante con sus vidas. Nunca estaría seguro de si había una conexión entre esa noche de nieve y lo que acababa de suceder. Y quizás eso era lo mejor. El viejo reloj seguía marcando el tiempo, el mismo sonido que había acompañado sus días desde la infancia. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese sonido ya no llevaba el peso de la preocupación. En cambio, parecía marcar el comienzo de algo nuevo, algo mucho más allá de simplemente salvar un taller. José se levantó lentamente, caminó hacia la pared donde la foto de su padre sonreía en blanco y negro. «Siempre decías que ayudar a la gente a seguir adelante era más importante que solo arreglar coches», murmuró a la imagen. «Creo que por fin entiendo lo que querías decir, papá».
Con una respiración profunda, regresó a su escritorio y comenzó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: planificar el futuro. Las ideas tomaron forma en su mente sobre cómo usar ese regalo inesperado, no solo para salvar el taller, sino para transformarlo en algo más, algo de lo que su padre estaría orgulloso de ver. El dibujo de Sofía permanecía silenciosamente en la esquina del escritorio, sus figuras sonrientes siendo testigos del momento en que la vida de un mecánico solitario cambió para siempre. El reloj del taller marcaba las 8:47 p.m., cuando José finalmente guardó los documentos que le había dejado Ricardo Gómez en su propio y maltrecho maletín de cuero. Sus manos, callosas por décadas de trabajo mecánico, temblaron ligeramente al cerrar el pestillo metálico. 2 millones. El número danzaba en su mente, imposible de procesar por completo. El taller, normalmente tan familiar, se sentía diferente esa noche. Las sombras proyectadas por las herramientas colgantes bailaban extrañamente bajo las parpadeantes luces fluorescentes. El olor a aceite y metal, normalmente un perfume reconfortante para José, se sentía casi abrumador, o quizás sus sentidos estaban agudizados por el shock de la noticia. La tarjeta de visita del abogado pesaba en su bolsillo como plomo, aunque solo era papel. José la sacó de nuevo, pasando los dedos por las letras en relieve: Ricardo Gómez, Gómez y Asociados. La dirección de Madrid, en una elegante caligrafía, bien podría haber pertenecido a otro universo, uno de lujosos despachos y decisiones que cambian la vida, muy alejado de su realidad, de llaves inglesas y motores rotos. Cuando salió, la noche había caído por completo sobre Villaverde. El viento de principios de primavera arrastraba los últimos vestigios del invierno, haciéndole ajustarse su gastada chaqueta. Su viejo Ford Escort esperaba en el lugar de siempre, su pintura descolorida reflejando las luces de la calle con un brillo melancólico. El coche protestó como de costumbre al arrancar, el motor tosiendo 2 veces antes de prender. José sonrió para sus adentros. A pesar de toda la riqueza prometida, su viejo compañero seguía siendo el mismo. Quizás eso era una señal, pensó, de que algunas cosas nunca deberían cambiar, por muy grande que fuera una cuenta bancaria. El trayecto a casa nunca se había sentido tan largo. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que su mente divagara, para cuestionar la realidad de lo que había sucedido. Las calles familiares de Villaverde se deslizaban como una película a cámara lenta. Cada escaparate conocido ahora parecía diferente bajo el resplandor de sus circunstancias cambiadas. Pasó por la panadería de Mauricio, donde compraba el pan cada mañana. ¿Seguiría haciéndolo ahora que era millonario? La cafetería El Abuelo, donde había desayunado durante 2 décadas. ¿Cómo sería entrar allí sabiendo que podría comprar todo el lugar si quisiera? La vieja fábrica textil, tapiada, sus ventanas rotas como ojos vacíos, observando la noche. ¿Cuántas historias como esa podrían evitarse con la inversión adecuada en el momento adecuado? En su piso, José no pudo dormir. Sentado en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba, extendió varias hojas de papel y comenzó a hacer cálculos. Números sobre números, infinitas posibilidades desplegándose ante él como una baraja de tarot, cada una prometiendo un futuro diferente. 2 millones de euros. Suficiente para salvar el taller, modernizarlo por completo y aún dejar una pequeña fortuna. Pero con el dinero venían responsabilidades, decisiones, cambios inevitables. ¿Cómo manejar todo eso? ¿Cómo preservar la esencia de lo que su padre había construido mientras navegaba por aguas tan desconocidas? ¿Qué harías tú, papá?, murmuró en el silencio del apartamento, sus ojos fijos en el dibujo de Sofía, todavía prendido en la nevera. Las 3 figuras sonrientes parecían observarlo, como si guardaran un secreto que no podía descifrar del todo. Inevitablemente pensó de nuevo en Isabela y Sofía. ¿Podría haber una conexión entre esa noche de nieve y este cambio repentino en su fortuna? El momento era demasiado coincidente para ignorarlo.
Pero si realmente había un vínculo, ¿por qué el secreto? ¿Por qué tanto misterio? A medida que avanzaba la noche, los pensamientos de José se hicieron más profundos. Recordó las palabras de Isabela por teléfono. No, no nos ha encontrado. Estamos a salvo, por ahora. ¿Quién era él? Y más importante, ¿era este dinero parte de algo más grande en lo que no debería involucrarse? Entonces, sus ojos se posaron en la foto de su padre, esa sonrisa confiada suspendida en el tiempo, y José sintió una certeza crecer en su pecho. Antonio Martínez siempre decía que las oportunidades a menudo venían disfrazadas de desafíos, y la clave era mantener el corazón abierto y la mente clara. Si este dinero estaba de alguna manera conectado con Isabela y Sofía, quizás era el universo dándole la oportunidad de hacer aún más bien, de ayudar a más gente. La mañana encontró a José todavía en la mesa de la cocina, los papeles ahora cubiertos de notas, bocetos y planes. Su café se había enfriado hacía mucho tiempo, formando un anillo marrón en la superficie de la mesa, un reloj improvisado que marcaba su productivo insomnio. Al entrar en el taller ese día, José sintió un cambio en la atmósfera del pueblo. Quizás eran solo sus propios nervios, pero juraría que la gente lo miraba de manera diferente. Las noticias de su repentino cambio de fortuna parecían haberse extendido como la pólvora. «He oído que tuviste una visita interesante ayer», mencionó Mauricio casualmente cuando José pasó por su desayuno habitual. El tono del dueño de la cafetería era despreocupado, pero sus ojos brillaban con una curiosidad apenas disimulada. «Un abogado de Madrid, ¿verdad?». José removió su café lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Solo unos asuntos legales que resolver», respondió vagamente, dándose cuenta por primera vez de lo difícil que sería mantener la privacidad en un pueblo donde todos se conocían. El timbre de la cafetería sonó cuando entraron más clientes, y José sintió el peso de sus miradas, los murmullos. En un pueblo pequeño como Villaverde, las noticias viajaban más rápido que cualquier tecnología moderna. Al final del día, probablemente habría una docena de versiones diferentes de su repentina ganancia inesperada. De vuelta en su taller, se encontró viendo sus herramientas con nuevos ojos. Cada llave gastada, cada par de alicates con mangos encintados, contaba una historia de años de trabajo dedicado, de servicio honesto. Pero ahora, con la promesa de millones, simbolizaban un pasado que tendría que evolucionar. El primer catálogo de equipos modernos llegó por correo esa tarde. Lo había solicitado semanas atrás, cuando todavía esperaba un pequeño préstamo para hacer algunas modestas mejoras. Ahora, hojeando las páginas brillantes, ya no tenía que limitarse a soñar. Elevadores hidráulicos de última generación, sistemas de diagnóstico computerizados, herramientas especializadas para coches híbridos y eléctricos. Todo estaba ahora a su alcance. Pero cada página pasada traía nuevas preocupaciones. No se trataba solo de comprar nuevos equipos, se trataba de aprender a usarlos, de formar a gente, de reestructurar todo el diseño del taller. La modernización con la que soñaba ahora se cernía como un desafío mucho mayor que simplemente firmar cheques. «Tenemos que empezar poco a poco», se dijo a sí mismo, marcando los artículos más urgentes con un lápiz. Un nuevo elevador para reemplazar el actual que gemía con cada uso, un sistema de diagnóstico por ordenador básico para dejar de perder clientes ante las cadenas, y algunas herramientas especializadas para los modelos de coches más nuevos que llegaban con más frecuencia. Durante esa meticulosa revisión llegó la primera propuesta. Un proveedor de piezas que nunca se había molestado en trabajar con su pequeño taller, ahora ofrecía condiciones especiales, descuentos extraordinarios, plazos ampliados. El representante, con su traje a medida y su sonrisa comercial, actuaba como si hubieran sido amigos de toda la vida. «Piense en ello como una inversión mutua en nuestro futuro, señor Martínez», dijo el hombre, deslizando una propuesta de contrato sobre el escritorio, ahora que está expandiendo sus horizontes. El tono condescendiente no se le escapó a José.
Era el mismo tono que estos representantes habían usado durante años para ignorarlo, diciendo que su taller era demasiado pequeño para justificar la atención. Ahora, atraídos por el olor del dinero, llegaban como abejas a la miel. José tomó el contrato en sus manos callosas, leyendo cada línea con el mismo cuidado que usaba para diagnosticar un motor problemático. Los términos parecían buenos, demasiado buenos. Ocultas entre los párrafos técnicos había cláusulas de exclusividad, penalizaciones ocultas que parecían inocuas pero tenían dientes. «Necesitaré algo de tiempo para revisarlo», dijo, devolviendo el documento. El representante no pudo ocultar del todo su decepción, esperando claramente una firma inmediata, pero quizás imaginando que la repentina riqueza de José había embotado su sentido común. Las semanas siguientes trajeron un flujo constante de vendedores, representantes y consultores de todo tipo. Cada uno tenía una propuesta diferente, una idea revolucionaria o un plan infalible para convertir el Taller Martínez en una potencia nacional. Algunos llegaron en coches de lujo, otros con maletines rebosantes de gráficos coloridos y proyecciones optimistas. Uno de ellos, un joven consultor de negocios con un MBA recién acuñado y un acento de ciudad cuidadosamente elaborado, pasó 2 horas explicando cómo José podría convertir su taller en una franquicia nacional. Podría tener 50, quizás 100 locales en 5 años, declaró, rebosante de entusiasmo por los números que imaginaba en su propia cuenta bancaria. Estandarizaríamos todo, crearíamos una marca fuerte, nos expandiríamos a otras ciudades. José escuchó pacientemente, tal como había escuchado los problemas de los clientes durante años. Pero algo dentro de él le hizo ser cauteloso. Las palabras de su padre resonaban en su memoria. Un mecánico honesto vale más que un taller lleno de herramientas brillantes. Fue durante una de esas visitas que llegó la primera señal tangible de cambio al taller. Un gran camión se estacionó afuera un martes por la mañana, entregando el nuevo elevador hidráulico que José había pedido. La instalación atrajo a una pequeña multitud de curiosos, vecinos, antiguos clientes, incluso algunos competidores que observaban desde la distancia con expresiones inescrutables. «¿Es verdad que vas a convertir esto en una franquicia?», preguntó alguien de la multitud mientras los técnicos montaban el equipo. «Oí que lo va a demoler todo para construir un lugar nuevo», dijo otro. «Debe haber un gran grupo de inversores detrás de esto, ¿eh?». José simplemente sonrió y negó con la cabeza, centrándose en la instalación para asegurarse de que todo se hiciera correctamente. El nuevo elevador era solo el principio. Ya había pedido un sistema de diagnóstico computerizado y algunas herramientas especializadas. Sin embargo, hizo cada compra de forma reflexiva, cada cambio planeado con tanto cuidado como abordaría la reparación del motor más delicada. Con el nuevo equipo llegó una nueva realidad. Necesitaba ayuda. Ya no podía dirigir todo solo, especialmente con tecnología avanzada que requería conocimientos especializados. Contratar empleados resultó ser una de sus decisiones más desafiantes hasta el momento, no solo por razones prácticas, sino por lo que significaba alterar su rutina solitaria. El primero en ser contratado fue Marcos, su sobrino, que llevaba tiempo insistiendo en trabajar en el taller. Con un título en ingeniería mecánica y experiencia en electrónica del automóvil, era esencial para manejar los nuevos sistemas. José recordaba a Marcos de niño, jugando con coches de juguete en el suelo del taller mientras su padre trabajaba. Ahora, a los 25 años, no solo aportaba habilidades técnicas, sino también un entusiasmo contagioso por el futuro. Luego vino Andrés, un joven aprendiz del Instituto Técnico local, lleno de energía y ganas de aprender. José lo conoció por casualidad, cuando el chico pasó buscando unas posibles prácticas. Había algo en los ojos de Andrés, una mezcla de determinación y humildad que le recordó a sí mismo décadas atrás. Finalmente, Clara, una asistente administrativa recomendada por un antiguo cliente, se unió para encargarse del creciente papeleo.
A sus 45 años, divorciada y con 2 hijos en la universidad, aportaba una valiosa experiencia de vida y una habilidad metódica para organizar las tareas. Su enfoque práctico pronto se volvió indispensable para el funcionamiento diario del taller. «Estás cambiando todo el aspecto de esta calle», comentó Mauricio unas semanas después, cuando José pasó por su café matutino. De hecho, la transformación era evidente. La fachada del taller había sido renovada, aunque José insistió en mantener el viejo letrero, simplemente restaurando sus colores. Las ventanas ahora estaban limpias y brillantes, permitiendo a los transeúntes vislumbrar el reluciente equipo nuevo en el interior. Pero no todos los cambios eran visibles o positivos. Con el crecimiento llegaron los primeros conflictos. La primavera finalmente había llegado a Villaverde, transformando el pueblo en un mosaico de colores y aromas. Los árboles que bordeaban la calle, cerca del taller de José, lucían delicadas flores, sus ramas meciéndose suavemente con la brisa templada. Era una mañana como muchas otras, o eso parecía, hasta que el timbre de la puerta sonó de una manera que cambiaría todo una vez más. José estaba inclinado sobre el nuevo sistema de diagnóstico, tratando de interpretar un conjunto de códigos de error particularmente complejos en un BMW de último modelo, cuando Clara le llamó la atención. «Señor Martínez, hay 2 clientas aquí preguntando por usted». Algo en el tono de Clara le hizo levantar la vista de inmediato. Rara vez lo interrumpía durante un diagnóstico, a menos que fuera realmente importante. Limpiándose las manos en el trapo de taller siempre presente, José se dirigió a la renovada pero aún acogedora área de recepción. Fue entonces cuando su corazón casi se detuvo. De pie junto al mostrador estaban 2 personas que nunca había olvidado: Isabela y Sofía. Pero ya no eran las mismas que la noche en que las recogió de la tormenta. Su transformación era notable. Isabela vestía un elegante traje de chaqueta azul marino, su cabello oscuro, una vez desaliñado, ahora perfectamente peinado, enmarcando un rostro que, aunque todavía mostraba rastros de preocupación, irradiaba una nueva y tranquila confianza. A su lado estaba Sofía, ahora un poco más alta, con un vestido de flores y zapatos de cuero brillante. Sus rizos dorados estaban cuidadosamente atados con una cinta de raso, y sus ojos azules, una vez tan temerosos, ahora brillaban con vitalidad infantil. «Tío José», reaccionó Sofía primero, corriendo hacia él con los brazos abiertos, toda apariencia de formalidad olvidada en su entusiasmo infantil. José se arrodilló para abrazarla, notando que todavía llevaba la misma muñeca de trapo, ahora visiblemente restaurada, pero innegablemente la misma compañera de aquella noche memorable. «¿Guardaste mi dibujo?», exclamó Sofía, señalando la pared detrás del mostrador, donde el cuadro que había hecho ahora estaba enmarcado en un marco simple, pero elegante. «Por supuesto que lo guardé», respondió José, su voz espesa por la emoción. «Es una de mis posesiones más preciadas». Isabela se acercó entonces, el chasquido de sus tacones resonando en el nuevo suelo del taller. Su perfume era sutil pero sofisticado, a un mundo de distancia del olor a miedo y agotamiento que la había rodeado aquella noche de nieve. «José», dijo simplemente, extendiendo la mano. Pero en lugar de estrecharla, José la atrajo en un breve y cálido abrazo. «Qué bueno verlas a las 2», dijo, consciente de cómo sus empleados observaban la escena con indisimulada curiosidad. «¿Vamos a mi oficina?». La oficina de José era una de las pocas áreas del taller que conservaba su sencillez original, aunque ahora contaba con modernos equipos informáticos y aire acondicionado. Las paredes todavía lucían las mismas fotos antiguas, incluida la de su padre el día de la inauguración. «No has cambiado nada», observó Isabela, escaneando la habitación con una sonrisa nostálgica. «Algunas cosas no necesitan cambiarse», respondió José, indicándoles las sillas. «Pero ustedes 2 están maravillosas». Isabela asintió, sentando a Sofía en su regazo. «Lo estamos. ¿De verdad? De hecho, José, he venido por 2 razones. Primero, para darte las gracias. Y segundo,
para explicarte. José levantó una mano. No me debes ninguna explicación. Sí, te la debo, insistió Isabela, especialmente después de... Hizo un gesto vago hacia el taller renovado, visible a través de la ventana de la oficina. Después de todo. Y así Isabela comenzó su historia. Sofía jugaba distraídamente con su muñeca, aparentemente ajena a la conversación de los adultos, aunque de vez en cuando levantaba la vista con agudo interés. Mi verdadero nombre es Isabela Mendoza, comenzó. Soy, o era, la directora ejecutiva de Tecnologías Mendoza, una de las mayores empresas de software de ciberseguridad del país. Hizo una pausa, observando la reacción de José. Probablemente nunca hayas oído hablar de ella, pero nuestros sistemas protegen a algunas de las corporaciones más grandes de España. José asintió lentamente. El nombre Mendoza le sonaba vagamente familiar, quizás de algún artículo de prensa. Hace 2 años descubrí algunas discrepancias en nuestros libros. Al principio pensé que eran errores, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que me enfrentaba a algo enorme. Isabela bajó la voz, aunque estaban solos. Mi exmarido, Enrique, que era el director financiero, estaba involucrado en un blanqueo de capitales a gran escala. Estaba usando nuestra empresa como tapadera para operaciones cuestionables. Sofía se acurrucó más cerca de su madre, como si sintiera la tensión en sus palabras. Isabela acarició automáticamente el cabello de su hija, el gesto ofreciendo consuelo tanto a sí misma como a Sofía. Cuando me enfrenté a Enrique, no reaccionó bien. Amenazó con quitarme a Sofía, con usar sus contactos para destruirme profesional y legalmente. Tenía contactos poderosos, gente que haría cualquier cosa por dinero. Tomó una respiración profunda, así que hice lo único que podía hacer. Recogí todas las pruebas que pude encontrar. Las envié a las autoridades por canales seguros, cogí a Sofía y huí. José recordó la noche en que las encontró, de pie en la nieve con solo 2 pequeñas maletas. Ahora tenía sentido por qué su equipaje parecía empaquetado a toda prisa y por qué Isabela miraba constantemente por encima del hombro. Pasé meses escondida, continuó, moviéndome de ciudad en ciudad, alojándome con nombres falsos en moteles baratos. Enrique tenía recursos, gente buscándonos. Así es como terminamos en Villaverde esa noche de nieve. Nuestro dinero estaba casi agotado, el coche se había averiado a kilómetros de distancia y Sofía tenía fiebre. «Y entonces apareciste tú», interrumpió Sofía de repente, apartando la vista de su muñeca. «Como un ángel», dijo mamá. José sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No», negó Isabela con la cabeza, enfáticamente. No todo el mundo abriría su casa a 2 extrañas en una noche de invierno. No todo el mundo ofrecería ayuda sin preguntas ni exigencias. Nos diste más que un techo esa noche, José. Nos diste esperanza. Hizo una pausa, sacando un sobre de su maletín de cuero. Las autoridades finalmente actuaron sobre las pruebas que proporcioné. Enrique está en la cárcel, junto con varios de sus socios. La empresa se sometió a una reestructuración completa y yo recuperé el control hace 6 meses. José miró el sobre en sus manos, una sospecha formándose en su mente. «La donación», dijo simplemente. Isabela asintió. Era lo menos que podía hacer. Cuando recuperé el control, uno de mis primeros actos fue encontrar una manera de devolver lo que debía. Pero tenía que ser discreto, a través de intermediarios. Todavía había, y sigue habiendo, gente peligrosa por ahí. 2 millones de euros es mucho más que un simple agradecimiento, observó José. Es una inversión, corrigió Isabela. Una inversión en la bondad, en la decencia, en todo lo que representas. Mira lo que has hecho con ello. Modernizaste tu negocio, creaste puestos de trabajo, te mantuviste fiel a tus principios. Demostraste que tenía razón al creer en ti. Sofía se deslizó del regazo de su madre y se acercó a la pared donde colgaba la foto del padre de José. «Parece simpático», dijo, señalando la imagen.
Lo era, respondió José en voz baja. Me enseñó todo lo que sé sobre ser un buen mecánico y una persona decente. Y has honrado esa enseñanza, dijo Isabela. Pero no he venido aquí solo para explicar y agradecer. Tengo una propuesta, José. Abrió de nuevo su maletín, sacando otro juego de documentos. Tecnologías Mendoza se está expandiendo a los sistemas de seguridad para automóviles. Necesitamos socios de confianza, talleres de reparación que puedan servir como centros de excelencia para instalar y mantener estos sistemas. José tomó los documentos, hojeándolos. Eran especificaciones técnicas avanzadas, planes de expansión y propuestas de asociación. No pido una respuesta inmediata, continuó Isabela. Sé que es una decisión importante, pero me gustaría que lo consideraras. Tu taller podría ser nuestro primer socio oficial fuera de Madrid. Sofía, de vuelta al lado de su madre, levantó su muñeca. Mira, tío José, Margot está arreglada. Mamá la mandó a reparar, como tú reparas los coches. José sonrió a la niña, notando las cuidadosas costuras de la muñeca. Los mismos remiendos, pero ahora reforzados con puntadas limpias. Su vestido, limpio y planchado. Su pelo de lana, peinado. Algunas cosas no necesitan ser reemplazadas, dijo. Solo necesitan cuidado y atención para seguir adelante. Isabela sonrió, entendiendo la metáfora. Exactamente. Por eso te quiero como socio, José. Aprecias el valor de las cosas y de las personas. No es solo negocio. El resto de la mañana pasó rápidamente, lleno de discusiones técnicas sobre la asociación propuesta y momentos más ligeros. Sofía insistió en hacer un nuevo dibujo para colgarlo junto al antiguo, esta vez representando el taller modernizado con su nuevo equipo. Sus habilidades artísticas habían mejorado significativamente, pero aún conservaban ese dulce encanto infantil. Cuando finalmente se despidieron, era casi la hora del almuerzo. Un chófer las esperaba fuera en un coche discreto pero elegante. «Nos veremos más, ¿verdad?», prometió Sofía, dándole a José otro abrazo. «Mamá dice que nos mudamos cerca». «Así es», confirmó Isabela con un asentimiento. «Hemos comprado una casa en las afueras. Villaverde parece un buen lugar para empezar de nuevo, ¿no crees?». José las vio subir al coche, Sofía saludando con entusiasmo por la ventanilla hasta que doblaron la esquina. El taller se sentía diferente ahora, como si su regreso cerrara un círculo, completando una historia que comenzó en esa noche de nieve. Clara apareció a su lado, sosteniendo una taza de café. «Así que eran ellas», dijo simplemente. No era una pregunta. «Sí», respondió José, tomando la taza. «Eran ellas». «¿Y la donación?». José sonrió, sorbiendo el café. «Algunas historias es mejor guardarlas en el corazón, Clara». Al volver al trabajo, José sintió que algo dentro de él cambiaba. Las dudas que a veces todavía lo atormentaban sobre sus decisiones, sobre el futuro del taller, se habían disipado. El regreso de Isabela y Sofía no era solo el final de un capítulo, confirmaba que había hecho lo correcto, que la bondad y la integridad todavía tenían un lugar en el mundo de los negocios. El nuevo dibujo de Sofía pronto encontró su lugar junto al antiguo en la pared de la recepción, contando silenciosamente una historia de transformación, no solo del taller, sino de todas las vidas que se habían entrelazado en aquel memorable invierno. Y mientras José volvía su atención al BMW que esperaba un diagnóstico, supo que su taller se había convertido en algo más que un simple negocio. Era un testimonio vivo de cómo un simple acto de compasión podía desencadenar olas de cambio, llegando mucho más allá de sus orígenes. El futuro ahora se extendía ante él como una carretera recién pavimentada, llena de posibilidades, pero anclada en los valores que lo habían guiado siempre. En algún lugar de esa carretera, sabía, habría más historias que contar, más vidas que tocar, más razones para creer que a veces los milagros más grandes comienzan con los actos más pequeños de bondad. La primavera continuó desplegándose en Villaverde, y con ella una nueva historia se estaba escribiendo en el Taller Martínez, una historia de segundas oportunidades, transformación y, sobre todo,
del poder perdurable de la bondad humana. El otoño había llegado a Villaverde, pintando los árboles en tonos de rojo y oro. José observaba las hojas danzar en el viento a través de la ventana de su renovada oficina en el taller, sus pensamientos a la deriva hacia los extraordinarios acontecimientos de los últimos meses. La asociación con Tecnologías Mendoza iba bien, trayendo una energía renovada al negocio que su padre había construido. El teléfono sonó, sacándolo de su ensoñación. Era Clara, su voz teñida de una urgencia inusual. «Señor Martínez, la señora Mendoza está aquí. Parece disgustada». José frunció el ceño. Isabela nunca aparecía sin avisar, especialmente durante el horario comercial. «Por favor, pídale que entre». Cuando Isabela entró en su oficina, José sintió inmediatamente que algo andaba mal. Estaba pálida, sus manos apretando el asa de su maletín de cuero nerviosamente. Sus ojos, típicamente tan seguros y decididos, tenían una sombra de ansiedad que no había visto desde esa noche de nieve. «¿Está bien, Sofía?», fue su primera pregunta, con genuina preocupación en su voz. «Sí, sí», respondió Isabela rápidamente, tomando el asiento que él le ofrecía. «Está en el colegio. En realidad, José, necesito hablar contigo de algo importante, algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». José observó cómo abría su maletín con dedos temblorosos, sacando una vieja carpeta amarillenta. El desvaído logo de la empresa en la portada hizo que su corazón diera un vuelco. Empresas Mendoza, un nombre que su padre había mencionado a menudo en sus últimos años, siempre con una mezcla de amargura y resignación. «¿Reconoces esto, verdad?», preguntó Isabela en voz baja, notando su reacción. José asintió lentamente. «Tu apellido debería haber hecho la conexión antes. Mendoza, como Ramón Mendoza». «Mi padre», confirmó Isabela, su voz cargada de emoción. «El hombre que construyó un imperio aplastando a pequeñas empresas por todo el país». El silencio que siguió fue pesado, impregnado de décadas de historia no contada. José miró la foto de su padre en la pared, recordando las noches tardías, viéndolo luchar contra deudas crecientes y contratos depredadores que estrangulaban su sueño. «No fue una mera coincidencia que terminara en tu taller esa noche», continuó Isabela, abriendo la carpeta. «Te había buscado, José. Tu nombre aparecía en una lista que encontré en los archivos de mi padre después de su muerte». Comenzó a sacar documentos, viejos contratos, memorandos internos, fotos amarillentas. Cada página revelaba otra capa de una oscura estrategia de manipulación financiera y destrucción sistemática de pequeños negocios familiares. «Mi padre tenía un método», explicó Isabela con la voz temblorosa. «Identificaba empresas familiares bien establecidas en ciudades medianas, lugares con tradición y el respeto de la comunidad. Luego, a través de su red de empresas fantasma, ejercía presión, contratos de exclusividad con proveedores, préstamos bancarios depredadores, competencia desleal». José levantó uno de los documentos, reconociendo inmediatamente la firma de su padre en la parte inferior. Era un contrato de préstamo de 1995, el año en que todo comenzó a desmoronarse para el taller, términos que sabía que eran imposibles de cumplir. «El objetivo final era siempre el mismo», continuó Isabela. «Forzar a los propietarios a vender por una fracción del valor real y luego revender los terrenos o convertir los negocios en parte de cadenas más grandes». «Lo recuerdo», dijo José en voz baja, su voz firme y contenida a la vez. 1995 fue el año en que comenzaron nuestros verdaderos problemas. Los proveedores cancelaron contratos de larga data. Luego el banco, inexplicablemente, subió nuestros tipos de interés. Mi padre hizo una pausa, controlando sus emociones. Mi padre luchó hasta el final, pero cada día traía una nueva batalla. Isabela le tocó suavemente el brazo. Tu padre fue uno de los pocos que se mantuvo firme, José.
Se negó a vender y siguió luchando incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Por eso tu nombre estaba especialmente señalado en los archivos de mi padre, un ejemplo de terquedad provinciana, como solía decir. Antonio Martínez no era terco, replicó José con un toque de orgullo. Era honesto. Creía que un negocio era algo más que ganancias. Se trataba de personas, de comunidad. Lo sé, dijo Isabela con tristeza, y esa misma honestidad es la que vi en ti esa noche de nieve. La misma disposición a ayudar sin preguntas ni expectativas. Sacó otro documento, más reciente. Cuando empecé a investigar los negocios de mi padre después de su muerte, descubrí el alcance del daño que había causado. Docenas de familias arruinadas, vidas destruidas, sueños destrozados. Decidí usar mi herencia para tratar de enmendar algunos de sus errores. De ahí la donación, murmuró José, las piezas finalmente encajando. Sí, confirmó Isabela. Pero no fue solo caridad o culpa, José. Fue justicia. Tu padre se mantuvo firme hasta el final, manteniendo su integridad incluso cuando todo estaba en su contra. Y tú continuaste su legado, manteniendo el taller vivo contra todo pronóstico. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. Cuando descubrí las actividades ilegales de mi exmarido en Tecnologías Mendoza, me di cuenta de que estaba siguiendo los pasos de mi padre, usando el poder y el dinero para destruir vidas. Fue entonces cuando decidí que todo tenía que cambiar, empezar de nuevo. José se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, el taller bullía de actividad. Marcos aconsejando a Andrés sobre un diagnóstico complejo, Clara organizando el papeleo en el mostrador, clientes entrando y saliendo. Un pequeño universo que casi había sido destruido por la codicia de un hombre. ¿Por qué contarme esto ahora?, preguntó finalmente, volviéndose para mirarla. Porque mereces la verdad, respondió Isabela, poniéndose de pie también. ¿Y por qué? ¿Dudó? Porque Sofía me preguntó ayer por su abuelo. ¿Por qué nunca hablamos de él? Me di cuenta de que no puedo construir un futuro sobre mentiras, ni siquiera mentiras de omisión. Se acercó a la pared que mostraba la foto del padre de José. Ramón Mendoza murió solo en su mansión de Madrid, rodeado de riquezas pero sin amigos de verdad. Antonio Martínez murió rodeado de respeto y amor, dejando atrás algo que le sobrevivió. ¿Cuál de los dos tuvo realmente éxito en la vida? José guardó silencio por un largo momento, absorbiendo todo lo que había aprendido. Tantas cosas tenían sentido ahora. Las dificultades inexplicables que su padre había enfrentado, los contratos perdidos, las puertas que se cerraron sin motivo aparente. Tu padre pudo haber intentado destruir este taller, dijo por fin, pero al final fue su hija quien lo salvó. Hay una cierta poesía en eso, ¿no crees? Isabela pareció sorprendida, no esperando esa reacción. ¿No estás enfadado? ¿Enfadado contigo? José negó con la cabeza. ¿Cómo podría estarlo? No eres responsable de las acciones de tu padre, Isabela. Lo que importa son tus propias decisiones, tus propias acciones. Volvió a su escritorio cogiendo el dibujo reciente de Sofía. El taller moderno y bullicioso. Mira lo que hemos construido de las ruinas que tu padre intentó crear. ¿No es eso una prueba de que siempre hay esperanza para la redención? Lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. Cuando Sofía y yo llegamos esa noche, no solo huía de Enrique, huía de un legado de destrucción. Nos diste más que un techo, José. Nos diste la oportunidad de hacerlo mejor esta vez. José sacó un pañuelo de su cajón, ofreciéndoselo. ¿Sabes lo que siempre decía mi padre? Un motor roto se puede arreglar de dos maneras. Puedes reemplazar todo lo que está dañado, o puedes averiguar por qué se rompió y arreglarlo de la manera correcta. Creo que lo mismo ocurre con los legados. Isabela se secó los ojos, una leve sonrisa formándose en sus labios. Eso es exactamente el tipo de cosas que diría Sofía. Tiene esa sabiduría simple e infantil.
Ayer mismo me dijo que a veces tenemos que arreglar las cosas, aunque no las hayamos roto nosotros. Tu hija es más sabia que muchos adultos, dijo José con una sonrisa, recordando el primer dibujo que había hecho, ahora enmarcado en la recepción. Y tú estás haciendo tu parte para arreglar lo que no rompiste. Todavía hay mucho por hacer, suspiró Isabela, guardando los viejos documentos en su maletín. En la lista que encontré había docenas de otros negocios, otras familias. Y ayudarás a tantos como puedas, terminó José, no por culpa u obligación, sino porque es quien eliges ser. Una carcajada infantil se coló por la ventana abierta, niños de camino a casa desde el colegio, quizás rompiendo la tensión en la habitación y devolviéndolos a ambos al presente. Sofía preguntó si podíamos venir a cenar alguna vez, mencionó Isabela, su voz más ligera. Dice que echa de menos tu sopa de verduras. José sonrió, recordando esa primera noche. El domingo, sugirió. Mismo piso, misma sopa. Pero esta vez, sin secretos entre nosotros. El domingo suena perfecto, aceptó Isabela, dirigiéndose a la puerta. Antes de irse, se volvió. José, gracias. Por todo. No hay nada que agradecer, respondió él simplemente. Sigue marcando la diferencia, como lo has estado haciendo. Después de que ella se fuera, José pasó un largo rato mirando la foto de su padre. Tenías razón, papá, murmuró. Al final, la honestidad y la bondad siempre ganan, aunque tarde una generación o dos. El resto del día transcurrió con normalidad en el taller, pero algo había cambiado sutilmente en el aire. Era como si un peso invisible se hubiera levantado, una sombra del pasado finalmente disipada por la luz de la verdad. Al cerrar esa noche, José pensó en cómo la vida tiene una extraña manera de cerrar círculos. La empresa que casi destruyó el sueño de su padre ahora, a través de la hija del difunto propietario, estaba ayudando a transformarlo en algo aún más grande y mejor. En su escritorio, junto al moderno sistema informático que ahora usaba para los diagnósticos, yacía la vieja llave inglesa que su padre había atesorado. Le recordaba que, si bien algunas cosas tenían que cambiar, otras, como la integridad, la amabilidad y la voluntad de ayudar, siempre deberían permanecer iguales. El teléfono sonó una última vez antes de irse. Era Sofía, su voz animada llenando el receptor. Tío José, mamá dijo que cenaremos en tu casa el domingo. ¿Puedo llevar a Margot? Echa de menos tu sopa también. José se rió, sintiendo su corazón calentarse. Claro que puedes, cariño. Margot siempre es bienvenida aquí. Después de colgar, miró una vez más la foto de su padre. ¿Ves, papá? A veces el bien que hacemos nos vuelve de las formas más inesperadas. Y así, mientras el sol se ponía sobre Villaverde, el taller Martínez continuaba, no solo como una historia de supervivencia ante la adversidad, sino como una de redención, renovación y la posibilidad perdurable de arreglar no solo máquinas, sino también corazones y legados rotos. Una por una, las luces del taller se apagaron, pero la luz de la esperanza que ahora brillaba allí era más fuerte que nunca. Porque a veces las mayores victorias no consisten en derrotar a los enemigos, sino en convertirlos en aliados para construir un futuro mejor. En algún lugar, Antonio Martínez y Ramón Mendoza, dos hombres que en vida habían representado lados opuestos de una batalla, podrían por fin encontrar la paz al saber que sus hijos habían encontrado un camino mejor, uno de sanación y reconciliación. La noche cayó sobre Villaverde, y con ella otro capítulo de esta extraordinaria historia llegó a su fin. Pero como bien sabía José, cada final es simplemente el comienzo de algo nuevo, y este nuevo comienzo prometía ser más brillante de lo que nadie podría haber imaginado. La cafetería El Abuelo de Mauricio exudaba el reconfortante aroma de los croissants recién horneados ese domingo por la mañana. Uno de los pocos negocios familiares que quedaban, el lugar había mantenido su encanto original, con mesas de madera pulida y un mostrador antiguo donde el propio Mauricio todavía servía a sus clientes de toda la vida. José e Isabela eligieron una mesa discreta en la esquina,
cerca de una ventana con vistas a la calle principal. Sofía, absorta en su nuevo cuaderno de dibujo, levantaba ocasionalmente la vista para observar a los peatones que pasaban, añadiéndolos a sus creaciones artísticas. «He pasado la semana revisando archivos antiguos», comentó Isabela, removiendo su café pensativamente. «Cada carpeta cuenta una historia diferente de resiliencia, como la de tu padre». Hubo otros que se negaron a ceder. José asintió, sus ojos recorriendo la decoración familiar de la cafetería. Mauricio me contó hace poco cómo su padre luchó para mantener este lugar abierto. Tuvieron años difíciles, pero estaba decidido a preservar el legado de su familia. ¿Estas cortinas siempre han sido azules, tío José?, preguntó Sofía de repente, su lápiz de cera azul flotando sobre el papel. Mauricio, que pasaba con una bandeja de cafés, se detuvo para responder. «Desde 1962, querida. Mi madre las cosió a mano cuando abrió la cafetería. Se han descolorido un poco, pero no me atrevo a cambiarlas. Son perfectas así», declaró Sofía con confianza, volviendo a su dibujo con renovado entusiasmo. Isabela sacó una pequeña libreta de su bolso, ya llena de notas meticulosas. «Encontré más de 30 casos solo aquí en Villaverde. Pequeños negocios, historias familiares, sueños interrumpidos. Cada uno merece ser reconocido y recordado». «Como la señora Rosa», recordó José. «Todavía la veo a veces, cuidando las flores de su jardín. Nunca supe que una vez tuvo su propia floristería. En la misma calle que tu taller», confirmó Isabela, «donde ahora están esos grandes almacenes. Aguantó 3 años, pero al final...» Su voz tembló ligeramente. Sofía, siempre perceptiva al estado de ánimo de su madre, extendió la mano para tocarle el brazo. «Podríamos plantar flores en el taller del tío José, mamá, como el jardín de la señora Rosa». La inocente sugerencia de la niña hizo sonreír a ambos adultos. «¿Sabes, Sofía?», dijo José, «a veces las mejores ideas vienen de las observaciones más simples». «Ciertamente», asintió Isabela, anotando algo en su libreta. «Estaba pensando mucho en grandes gestos, compensaciones financieras, pero quizás necesitemos empezar con acciones más pequeñas y personales». «Como los abrazos», exclamó Sofía, deslizando su dibujo al centro de la mesa. En él, varias figuras de colores se abrazaban, con pequeños corazones rojos flotando a su alrededor. «Mi profesora dice que los abrazos son como medicina para el alma». José estudió el dibujo, conmovido por la simple verdad de su mensaje. «Tu hija tiene un don para llegar al corazón de las cosas, Isabela. A veces nos perdemos en planes complejos cuando las soluciones más efectivas son las más sencillas». «He estado pensando», dijo Isabela, escaneando su libreta. «¿Y si usáramos nuestros recursos no solo para la compensación financiera, sino para reconstruir el tejido social de este pueblo? Los pequeños negocios son lugares de reunión, centros donde la comunidad se forma de manera natural». «Como esta cafetería», asintió José, gesticulando a su alrededor. «La cafetería de Mauricio no es solo un lugar para tomar café. Es donde la gente se encuentra, comparte historias, mantiene viva la memoria de este pueblo». «¿Y el taller también, tío José?», intervino Sofía. «Todo el mundo habla allí, incluso Andrés, que es tan tímido». Su observación provocó risas, pero también reflexión. José pensó en cómo su taller había evolucionado en los últimos meses, no solo tecnológicamente, sino en su papel dentro de la comunidad. «Necesitamos conocer mejor nuestro pueblo», sugirió. «Visitar otros negocios, escuchar sus historias. No solo las de los que sobrevivieron, sino también las de las familias que lo perdieron todo». Isabela anotó unas líneas rápidas. «Podríamos empezar una encuesta informal. Identificar no solo las necesidades materiales, sino las conexiones perdidas, las redes sociales que se rompieron. Y hacer nuevos amigos», añadió Sofía, inmersa en un nuevo dibujo. Su conversación fluyó de forma natural, interrumpida ocasionalmente por Mauricio rellenando las tazas de café o un cliente habitual que se detenía a saludar.
Cada interacción subrayaba la importancia de los lazos comunitarios que estaban discutiendo. Cuando salieron de la cafetería, la luz del sol de la mañana había dado paso a un brillo más suave de mediodía. Caminando de vuelta al taller, José notó cómo cada establecimiento por el que pasaban guardaba su propia historia. Lo que más me llama la atención, comentó, es cómo cada pequeño negocio contribuye a la comunidad a su manera. No se trata solo de productos o servicios. Isabela, sosteniendo la mano de Sofía, mientras ésta saltaba alegremente sobre los charcos, asintió. Se trata de pertenencia, de crear espacios donde la gente se sienta bienvenida. De vuelta en el taller, mientras Sofía se instalaba en su pequeño escritorio para seguir dibujando, José e Isabela reanudaron su lluvia de ideas. Quizás, reflexionó José después de un momento, necesitamos algo más estructurado, algo que pueda continuar más allá de nosotros, algo que pueda crecer con el pueblo. Los ojos de Isabela se iluminaron con comprensión. ¿Estás pensando en una fundación? Exactamente, confirmó él. Un lugar para aunar recursos, experiencia y buena voluntad de forma organizada. Sofía, aparentemente escuchando mientras dibujaba, levantó su última creación. Una gran casa de colores con mucha gente reunida alrededor. Como una gran familia, sonrió orgullosa. José e Isabela intercambiaron miradas significativas, maravillándose una vez más de la simple pero profunda perspicacia de Sofía. El día terminó con promesas de futuras reuniones y muchos planes aún por desarrollar. Mientras cerraba el taller, José reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. De un mecánico solitario que apenas mantenía sus puertas abiertas, ahora era parte de algo más grande, una fuente potencial de cambio real en la vida de las personas. La fundación sería el siguiente paso, un proyecto ambicioso que requería una planificación cuidadosa y un compromiso total. Pero viendo a Isabela y Sofía marcharse, sus corazones rebosantes de esperanza y resolución, José supo que estaban en el camino correcto. Después de todo, como siempre decía su padre, los grandes viajes comienzan con un solo paso, dado en buena compañía. Y ahora, unidos por un propósito común, estaban listos para dar ese paso juntos. La antigua fábrica textil se había transformado por completo. Sus muros, antes desmoronados, lucían ahora una nueva capa de pintura en tonos suaves. Las ventanas rotas habían sido reemplazadas por modernos paneles de vidrio que dejaban entrar la luz natural a raudales. El lugar que una vez simbolizó el declive industrial de Villaverde estaba a punto de asumir un nuevo significado. José se ajustó la corbata, un accesorio que rara vez usaba, mientras observaba los preparativos finales para el lanzamiento de la Fundación Martínez Mendoza. El gran salón de la planta baja estaba preparado para la ceremonia, con sillas dispuestas en semicírculo y un pequeño escenario improvisado. En las paredes, fotografías en blanco y negro narraban la historia del pueblo, incluyendo una especial de Antonio Martínez de pie frente a su taller recién inaugurado. ¿Nervioso?, preguntó Isabela, acercándose en silencio. Sostenía una carpeta con los documentos oficiales de la fundación, el resultado de meses de meticulosa planificación. Un poco, admitió José con una sonrisa. Nunca se me han dado bien los discursos. Prefiero el sonido de los motores al de mi propia voz en un micrófono. «Mamá». Sofía corrió hacia ellos, su nuevo vestido revoloteando a su alrededor. «La señora Rosa está aquí y ha traído flores para el escenario». Efectivamente, la antigua florista entró en el salón, llevando preciosos arreglos de flores cultivadas localmente. Sus ojos brillaban con una alegría que José no había visto en años. Había sido una de las primeras en involucrarse con la fundación, contribuyendo no solo con su experiencia floral, sino también con su experiencia de vida. Este lugar, comentó mientras arreglaba las flores, era donde solía conseguir los mejores linos para mi tienda. ¿Quién iba a decir que volvería aquí después de tantos años para un nuevo comienzo tan hermoso?
El Taller Martínez, que ahora servía como centro de formación modelo de la Fundación, se había convertido en un símbolo de las transformaciones posibles. Jóvenes aprendices no solo aprendían habilidades mecánicas, sino que también estudiaban principios de negocio éticos y responsabilidad social. Y Andrés, el primer aprendiz de José, ahora coordinaba el programa de formación. «¿Tío José?», y llamó Sofía tirando de su manga. «¿Puedo enseñar mi proyecto especial durante la presentación?». El proyecto especial de Sofía era un gran mural que había creado, representando a todos los pequeños negocios locales que la Fundación pretendía apoyar. Cada dibujo contaba una historia: la panadería de Mauricio, la cafetería El Abuelo, la antigua floristería de la señora Rosa y, por supuesto, el Taller Martínez. «Claro que puedes, cariño», respondió José, alborotándole el pelo. «Sinceramente, tu mural dice más sobre nuestra misión que cualquier discurso que yo pueda dar». Los invitados comenzaron a llegar, dueños de tiendas locales, tanto antiguos como nuevos, familias que habían perdido sus negocios en décadas pasadas, jóvenes emprendedores que soñaban con empezar algo nuevo. Cada rostro llevaba una historia, cada apretón de manos portaba esperanza. Clara, que se había vuelto indispensable para la organización de la Fundación, daba la bienvenida a los asistentes con su eficiencia habitual. Marcos se movía entre los grupos, explicando los programas de formación y mentoría que se ofrecerían. «Es la hora», señaló Isabela suavemente, tocando el brazo de José. Al subir al pequeño escenario, José sintió el peso del momento. Escaneando a la multitud, reconoció rostros familiares y nuevos. Estaba Mauricio, que había luchado tanto por mantener viva su cafetería; la señora Rosa, cuyas flores ahora adornaban el espacio; Sofía, sentada en primera fila, agarrando orgullosamente su mural. Cuando mi padre abrió el Taller Martínez, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios, me enseñó que un negocio no se trata solo de beneficios. Se trata de personas, de comunidad y de marcar una diferencia en la vida de los demás. Hizo una pausa, su mirada posándose en la fotografía de su padre. A lo largo de los años, nuestro pueblo ha visto cerrar muchos negocios familiares, muchos sueños desvanecerse. Pero también ha visto resiliencia, coraje y, sobre todo, esperanza. La Fundación Martínez Mendoza nace hoy no solo como una fuente de apoyo financiero, sino como un centro para la renovación comunitaria. Un lugar donde las historias del pasado pueden inspirar nuevos comienzos, donde la experiencia y la innovación se unen para un futuro más brillante. Isabela se unió a él en el escenario, su presencia, una silenciosa tranquilidad. Cuando llegué a Villaverde en una noche de nieve, continuó, encontré más que un refugio. Descubrí una lección de bondad, de cómo un simple acto de generosidad puede desatar una ola de transformación. Superada por la emoción, Sofía subió corriendo al escenario con su mural. «Miren», exclamó sosteniéndolo en alto, «toda esta gente es nuestra familia ahora, todos juntos, haciendo cosas buenas». La espontaneidad de la niña provocó cálidas sonrisas y aplausos. Su inocencia y entusiasmo capturaron perfectamente el espíritu de lo que intentaban lograr. La Fundación tendrá 3 pilares principales, reanudó José, ahora más relajado. Apoyo financiero y técnico para pequeñas empresas, programas de formación y mentoría, y proyectos de revitalización comunitaria. Y lo más importante, será un espacio para la conexión, el intercambio y la reconstrucción de lazos. Cuando la ceremonia oficial terminó, los asistentes se mezclaron por el renovado espacio, intercambiando historias y esperanzas para el futuro. José encontró un momento de tranquilidad junto a la ventana, observando el pueblo bajo el sol del atardecer. Ya no era un lugar de oportunidades perdidas, sino un campo fértil para nuevos comienzos. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela, acercándose con 2 copas de champán. «En cómo la vida da giros inesperados», respondió, aceptando una copa. ¿Quién hubiera pensado que esa noche de nieve nos traería hasta aquí?
Sofía apareció entre ellos, su mural ahora colgado en una de las paredes principales. Mi profesora dijo que a veces tenemos que perdernos para encontrar el camino correcto. José e Isabela intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Sofía. Una vez más, la simple sabiduría de una niña resumía perfectamente su viaje. El sol comenzó a ponerse sobre Villaverde, sus últimos rayos dorados entrando por las nuevas ventanas de la fábrica. Un nuevo capítulo se estaba desarrollando, no solo para José, Isabela y Sofía, sino para toda una comunidad que redescubría la importancia de la unidad, la perseverancia y la bondad. La Fundación Martínez Mendoza era más que un proyecto de revitalización económica. Era un testimonio vivo de cómo la bondad podía florecer en las circunstancias menos probables, de cómo la redención podía abarcar generaciones y de cómo un solo acto de compasión podía, de hecho, transformar el mundo.